es porque yo entiendo, y hay una relación de confianza, le insisto en que van a estudiar para contestar la respuesta con necesidad de positiva, porque van a hacer una elaboración para buscar el material. Si no, hay una defraudación de la confianza. Entonces, la próxima prueba, ya la hice al delegado, no va a ser ni grupo ni para casa. Va a ser de alternativa de desarrollo, ¿no es cierto?, en la sala y con el. Porque los compañeros no entienden, ¿no es cierto? Y si no entienden, yo tengo así que garantizar que quienes van a salir de aquí como médicos van a saber algo, por lo menos, que tengan que aumentarse la memoria. Soy enemigo a hacerlo de las pruebas, ¿no es cierto?, donde se mide memoria, por decirlo alguna prueba alternativa de memoria. Pero nosotros, si alguna prueba de desarrollo, podría haber algo, ¿no? Pero se lleva la oportunidad de trabajar como si fueran profesionales, entonces, en el fondo se hace una defraudación de confianza, porque, bueno, en principio yo no se lo estoy regalando, le estoy dando, ¿no es cierto?, la confianza como colega para hacerlo bien. Lo mismo, ¿no es cierto?, además que uno cuando está trabajando no llega y falta cuando se lo ocurre. Lo mismo en la mañana les decía, la clase parte a las 8 y ahora hacemos partir a las 8 y cuarto, pero no llega a las 10 de la mañana. Si uno no llega a trabajar el trabajo 2 horas después, porque ya no es cierto, y entra, y yo entro, voy a cierto. O sea, no voy a tener una explicación, aquí nos estamos formando para ser médicos, porque resulta así, yo no voy a la clase, ergo, yo no voy a trabajar. Y además, fíjate, en la mañana hice un ejercicio, agarré después la lista, ¿ya? Y uno cacha al tiro, si llaman los viejos. 4 con el mismo lápiz y la misma leche. ¿Y a dónde está? ¿Estaba el primero, estaba el segundo, no estaban los otros dos? ¿Allá? Entonces, evidentemente, le firman al compañero, ¿no? Mira, si eso lo hicieron en la pega, significa que alguien no va a trabajar, que ya tiene sanciones del. ¿No? Ustedes que han trabajado, ¿no es cierto? Si uno no va a trabajar, te echan, pero el principal problema es que si no vas a trabajar, hay un paciente en este caso que se queda sin que lo vea el médico, ¿no? Si es que el compañero de sala, así que están pasando, no sé, trabajando en una sala, buena onda le va a ver el paciente, si no, no los ve nadie. Y si no los ve nadie, se descompensa el paciente, se muere. Entonces aquí es más que simplemente pasar la lista. No sé, les insistí, si vamos a dejar de insistir a mí, lo mismo la lista, si la lista es un instrumento. La nota es un instrumento, ¿no? A mí tengo que guardarla porque hay que pasarlo con algún grado de objetividad. Pero los que tienen que convencerse que están aprendiendo son ustedes, ¿no? Y todavía hay algunos que no entienden, no ustedes, porque lo que yo veo aquí son los que vienen siempre. Si no lo entienden como que es un mensaje para ustedes, sino para los que no vienen. Ya no sé, los que no vienen todavía no entienden, digamos que en poquísimo tiempo más van a tener vidas humanas a su cargo. Y si no entienden ahora, después es muy difícil, porque ustedes todos que trabajan, no hay tiempo después porque cuando estás trabajando, no te pagan para estudiar, después te pagan para trabajar. No sé, tienes que hacerlo bien, no sé, las que son enfermeras, no sé, ya no tienes tiempo. Durante el turno, paciente tras paciente tras paciente tras paciente. Y si le diste la baja porque no estudiaste, no callaste antes, son algo. Entonces, admitan eso a los compañeros. La prueba práctica tampoco va a ser igual que ahora. Va a ser, no sé, con el laboratorio, con la placa y con ¿cómo se llama? Con el tiempo para contestarla. Ahí va a hacerle la cuenta a los demás. Ya está. Empezó con la cuenta regresiva. Y no chiste. Si me da clase, está con cuenta regresiva. Si es nuevo primario, le van a sacar el lóbulo superior izquierdo. Yo tengo una cicatriz, pero el objetivo es ser más caro. Lo que pasa es que si es un cáncer en una cicatriz más o menos. Si es un cáncer en una cicatriz, peor porque es un segundo primario. En una cicatriz se van a sacar el lóbulo. Superior. Ya. Me pidió para ir a buscarlo. Sí, lo voy a llamar entonces. ¿A dónde lo van a operar? ¿A dónde lo van a operar?
Oye, entonces, como les digo, pásenle ustedes la cuenta a sus compañeros cuando uno trabaja y tiene un compañero de trabajo flojo que no importa nada. ¿Cómo le pasa la cuenta a sus compañeros? Oye, ¿cómo corta el escándalo? ¿Hasta cuándo va a estar pagando patos por ti? Y como les digo, yo los veo son los mismos que vienen siempre. Entonces, y lo que sí no voy a permitir, no hagan ahora tampoco, es la defraudación. Es decir, que escriban los nombres por otros compañeros que no vienen. Por eso no corresponde, es antiético. El que no viene que se arregle solo, ¿cachai? No es cierto que corresponda. Cada uno tiene que ser responsable de sus propios actos. Yo digo, en la mañana había un poquito más que usted y la hoja estaba una hoja larga con los dos lados llenos. Entonces bastaba te das cuenta el tiro, ¿verdad? ¿Te puede ser que su compañero esté bien? Oye, ¿qué otra cosa? Las pruebas, ahí me mandó la profesora, las pruebas, alguien me escribió ayer o el domingo de este grupo, ¿cómo se llama compañero usted? ¿González? No, clarito, sí. Que quería, bueno, en todo caso lo mismo. No me acuerdo cómo se llama. Pero me escribió un compañero de ustedes porque quería revisar su prueba. Sí, la pueden revisar, pero todas las revisiones son con la doctora, para que se pongan de acuerdo con ella. Ahí me mandó las notas de la prueba de la frontal, están súper buenas. Pero espero que sean buenas, como te digo, porque hicieron el análisis meditado de la respuesta. No saquen buena nota no significa nada. Qué bueno, para sumarle al promedio. Pero cada uno en su foro interno tiene que saber cómo lo hizo. ¿No? ¿Qué otra cosa de mensajes? El sábado entiendo que les hizo la prueba práctica a la doctora y parece que quedó la pelotera con algunos que tenían fisiopatología. ¿Sí? Entonces el profesor de fisiopatología mandó un reclamo ahí de que cómo le ocupaban la hora. Entonces la pobre doctora ahí está espantada, ya no sabía, ¿verdad? Ahí le explican al delegado que siempre es un problema. Fue una situación excepcional Claro, porque ahí ustedes debieron haber explicado al profesor, porque no se hizo la prueba práctica el día que correspondía por un tema de ustedes, se le trató de acomodar, ¿no es cierto?, al momento que había, pero nadie le dijo que tenían a esa hora otra cosa. Ya. Dejo más mensajes, parece que me acuerdo a quedar. Están yendo al campo clínico, ¿no es cierto? Todavía sí, algunos lugares. ¿Ya? No, probablemente van a tener más salidas ahora porque nos acaba de salir el convenio ya está firmado con el Hospital del Carmen y con el Hospital de Melipilla. Así que al de Melipilla lo estamos viendo ahí a mandar un bus grande, no vamos a mandar el lote grande vaya. Pero el de Melipilla, para que vean ustedes lo que importa la acreditación, bajaron el convenio con la Finisterra. Lo bajaron. Y como le dejaron 3 cubos, la Finisterra se fue y estamos solitos. Qué maravilla, maravilla. Una gestión humilde de su decano. ¿Sí? Se llama a la música. Profe, disculpe después entonces, o al otro semestre iría al otro lugar. ¿Qué quiere ir a clase? Sí, yo se la mando tranquila. Qué bueno. Oye, lo que les decía es que esta cuestión no ha sido fácil. Nosotros venimos de Sub-0. Nos han torpedeado, pero por todo el lado, nos tratado de echarnos para abajo. Como un pedazo, ¿verdad? Estamos despertando ahora ya la envidia, no la pena, digamos, de la falta. Ahora también ustedes tienen un rol, métanse en cuanto turno haya. Llegando ahí al hospital de Maipú y al hospital de Melipilla, vayan a hablar el tiro con los médicos de la urgencia, la maternidad, de los intereses, y se meten a un turno y siguen un turno voluntario. Ya los van a recibir encantados, y el otro donde los van a recibir si quieren se van a vivir ahí, pero es medio complicado en Mitelapeni. Porque ahí sí que necesitan gente. Están van varios compañeros de ustedes. ¿Qué servicios están ahí? En la Beni hay medicina y cirugía.
Pero el lote grande que va de aquí son de enfermeras. Y les ha ido espectacular. ¿No? Están súper bien valoradas. ¿No? Y a los compañeros de ustedes que van también a campos clínicos hospitalarios ya, los internos básicamente también súper bien valorados. Así que hay que dejar ahí bien puesto el nombre. ¿No? Ya, habíamos comentado sobre la biología molecular del cáncer y ahora vamos a conversar sobre la anatomía patológica del cáncer. En todo tumor, independiente, ¿no es cierto?, de cuál sea su estirpe histogenética. Entonces, cuando hablo de histogenética, me estoy refiriendo, ¿no es cierto?, a que los tumores pueden tener histológico o citológicamente diferente origen. Y el origen puede venir de cualquiera de las 4 tipos de tejido que existen en todo ser vivo, que forman parte de nuestra estructura, ¿no es cierto?, y que se derivan de alguna de las 3 capas embrionarias. Este origen histogenético es súper importante porque tiene estrecha relación con la clasificación que vamos a ver ahora. La clasificación, que partió siendo simple, se fue complejizando en la medida que se fueron agregando elementos de evaluación, por ejemplo, la biología molecular, por ejemplo, ¿no es cierto?, las alteraciones citogenéticas, por ejemplo, las formas macroscópicas de los tumores. ¿No? Pero en general todo tumor tiene 2 componentes. Un componente que son las células nobles, ¿no es cierto?, las células nobles del tejido del cual se origina. Ya dijimos que pueden ser de 4 orígenes, ¿no es cierto? Pueden ser de origen epitelial, de origen mesenquimático, de origen muscular, ¿no es cierto?, de origen del tejido nervioso. Entonces, ¿no es cierto?, de estos 4 tipos de tejido, cada uno con sus subdivisiones. Recuerden ustedes que el tejido conectivo tiene 9 subdivisiones. ¿Ya? El tejido muscular tiene 3. ¿No? Y así, ¿no es cierto? El tejido epitelial, ¿para qué decir? Tiene un montón. ¿No? Que ustedes recuerdan de las clasificaciones de histología, esos son los tejidos normales, y de ahí vienen los tejidos tumorales. Entonces, de cualquiera de estas células se puede originar como producto de una mutación, y esa mutación puede ser heredada y transmitida a la descendencia. Recuerden lo que comentamos la semana pasada, si esa es la vía de adquisición de una mutación para desarrollar una neoplasia, todas las células de la descendencia van a tener la mutación. Lo que pasa es que se va a expresar en algunos tejidos dependiendo del área genómica que está alterada y que en la transcripción, es decir, cuando la información se lee en el genoma de esa parte alterada, esa parte del genoma cumple funciones específicas en tejido específico. Es decir, ¿no es cierto?, si la mutación es heredada y todas las células tienen, no significa que uno tenga cáncer en todas las células, sino, ¿no es cierto?, que va a transcribir solo en aquellas en que está destinada, ¿no es cierto?, a diferenciarse las células de una. Pero también la mutación puede ser de nuevo, ¿no es cierto?, es decir, puede afectar células somáticas, no germinales, las células adultas, después de que el embrión, ¿no es cierto?, se ha formado desde ese punto, preferentemente en el postnatal y preferentemente en la vida adulta, ya que son productos de los factores epigenéticos. ¿No? Entonces, cualquiera sea la mutación y la forma de la mutación, eso es importante tener presente porque se acuerdan ustedes que hay mutaciones genómicas, mutaciones cromosómicas, mutaciones por inserciones virales en el genoma. Cualquiera de las formas de la mutación puede tener una expresión citológica. ¿No? ¿Por qué se expresa, ¿no es cierto?, citológicamente? Porque, por ejemplo, si son mutaciones, ¿no es cierto?, grandes mutaciones cromosómicas de la segregación cromosómica, las células tumorales van a mostrar, ¿no es cierto?, actividad mitótica, pero no normal, van a mostrar mitosis de célula línea. Vamos a ver un ejemplo de qué se trata eso. ¿No? Ahora, sí. Dijo que los tumores tenían 2 componentes, que eran las células nobles y... Sí, esas se llaman las células parenquimatosas. ¿Ya? Y el segundo componente, porque acuérdense que los tumores, particularmente los tumores malignos, lo que hacen, ¿no es cierto?, es tratar de sobrevivir a toda costa. ¿Ya? Y para eso influyen sobre el estroma para asegurar su sobrevivencia. ¿No es cierto? Y lo que hacen, por ejemplo, es inducir la formación de vasos sanguíneos nuevos, ¿no es cierto?, para que las células tumorales que están creciendo desordenadas y aceleradamente tengan una fuente nutricional, ¿no es cierto?, adicional a la normal para poder sobrevivir. Pero además se comen a las células del lado, ¿no es cierto?, el fenómeno que llamamos canibalismo en peripolesis, que hemos mencionado varias veces. Entonces, importante que en un tumor encontramos células tumorales parenquimatosas y células que no son tumorales, porque
estroma no es tumoral. Está influido por el estroma, pero no es tumoral. ¿No es cierto? Está conducido por las células tumorales para experimentar modificaciones que favorezcan el crecimiento de las células tumorales, pero no es tumoral. Salvo, ¿no es cierto?, en algunos tipos particulares de tumores, que son mixtos, en que tanto el estroma como las células del parénquima, habitualmente epitelio, son tumorales los dos, ¿ya? Pero son un tipo particular, como vamos a decir. ¿Ya? Teniendo esto presente, entonces, cuando decimos que estamos evaluando, estudiando una neoplasia, ya les comentaba la clase pasada que neoplasia es un término genérico que significa simplemente neoformación o neoubicación, es decir, algo que crece en una ubicación donde no debe estar, ¿ya? Pero no nos da cuenta del carácter biológico de esa neoplasia. Y aquí me refiero con el carácter biológico, que el crecimiento fuera del patrón normal puede ser un crecimiento contenido y controlado, ¿no es cierto? O puede ser un crecimiento ¿no es cierto?, descontrolado e infiltrante, no contenido, ¿ah? Que invade los tejidos vecinos. Y esta, ¿no es cierto?, conducta biológica inicial nos permite dividir los tumores, ¿no es cierto?, en benignos o malignos. ¿Cómo se le ocurre a ustedes, ¿no es cierto?, si tienen un paciente que va a su consulta, una señora, ¿no es cierto?, y les dice, ¿sabes? Me estaba duchando en la mañana y levanté el brazo así, ¿no es cierto?, para lavarme la axila y aquí voy a pasarme una toquilla una dureza. Cosa que debiera ser, ¿no es cierto?, no accidental, debiera ser dirigido, porque si la dama, ¿no es cierto?, aquí presentes, supieran, ¿no es cierto?, que uno de los principales cánceres que mata a las mujeres en Chile es el cáncer de la mama, ¿no es cierto?, y tuviéramos educación sanitaria adecuada, se haría un autoexamen de mama, ¿no es cierto?, ojalá todos los días, ¿no? Pero no se hace, habitualmente es accidental. Y el problema es que cuando es accidental, porque uno para que se toque un nódulo, ya es un nódulo grande. ¿Ah? Entonces, ¿cómo se le ocurre? Entonces, porque la señora llegó y después lo que me estaba duchando y me encontré un porotito. Y aquí, ¿no es cierto?, en el cuadrante, habitualmente dice un porotito. Aquí en el cuadrante superior externo de la mama. Y ustedes saben, ¿no es cierto?, que la mayor parte de los carcinomas de la mama, desde el punto de vista topográfico, subieron en el cuadrante superior externo. Ya porque hay mayor concentración. Entonces, ¿no es cierto?, examinan la mama y qué es lo que esperarían, ¿no es cierto?, así como para diferenciar si este tumor, ¿no es cierto?, que están examinando biológicamente los orienta a pensar que es benigno o que es maligno. La forma. ¿Ya? Pero mira, cada vez que mencionen una característica, díganme la razón. ¿Ah? Es decir, a ver si no hay otras masas alrededor de la zona o en otras partes que sean cercanas. ¿Y cuál es la razón? ¿Por qué estaría buscando eso? Porque yo, desde la parte de los linfomas que nos pasaron, dependiendo de eso, pues eso nos puede dar una idea del estadio en el que está, o la propagación que ha tenido. Ya, pero me está respondiendo, ¿no es cierto?, con una segunda consecuencia. ¿Cuál es la razón por la cual buscarías, ¿no es cierto?, una segunda lesión en los alrededores de esa primaria que está aquí? ¿Qué es lo que está pasando con esa masa? Si se disemina puede ser... Está encapsulado. Claro. Entonces, ¿no es cierto?, una característica de los tumores malignos es que efectivamente, ¿no es cierto?, se le adelantaron un poquito al orden lógico de esto, digamos, ¿no? Pero una de las características de los tumores malignos, acuérdense ustedes, lo comentamos también en la clase pasada, es que estos tumores al mutar, ¿no es cierto?, y traducir esa información genómica mutada, producen, entre otras cosas, por ejemplo, proteínas que normalmente no produce la célula de la cual se originaron. Por ejemplo, si el cáncer de la mama, el cáncer más frecuente de la mama, se origina en el epitelio de los conductos de la mama, ¿ya? Los conductos excretores, está el acino, está el conducto excretor, y llegan, ¿no es cierto?, hacia el pezón en la secreción láctea, ¿ya? Entonces, en los conductos ahí se origina el cáncer, ¿ya? Y es un tumor que crece desmedidamente, descontroladamente, ¿no es cierto?, que trata de sobrevivir, ¿no es cierto?, a sí mismo, importándole un carajo a las células que están al lado. Entonces crece sin inhibición de contacto, se come a las células del lado, ¿no es cierto?, con el objeto, ¿no es cierto?, de asegurar su propia sobrevivencia. Pero en este crecimiento el tumor produce proteínas, ¿no es cierto?, que normalmente no produce la célula epitelial ductal. Y dentro de esas proteínas pueden ser algunas estructurales de membrana, ¿no es cierto?, que se transforman en antígenos, que son
son desconocidos por el sistema inmune. ¿Ya? Porque la secuencia aminoácidica de ese antígeno, que normalmente produce un antígeno membrana, por ejemplo un receptor de hormona, pero como está mutado, la secuencia de los aminoácidos del receptor, que son las proteínas receptoras, está alterada y el sistema inmune la desconoce como propia. ¿Ya? Y eso, ¿no es cierto?, evoca una reacción inmune, ¿ya? A través de la cual el sistema inmune, ¿no es cierto?, como la desconoce, trata de contener ese, ¿no es cierto?, avance tumoral o desarrollo tumoral y trata de destruir a esas células tumorales o conjuntos de células tumorales, un clon habitualmente, ya sea produciendo anticuerpos, ¿no es cierto?, a través de los linfocitos B o con una acción, ¿no es cierto?, celular con los linfocitos T. ¿Ya? Pero además la célula tumoral puede producir sustancias que secretan en medio de esta célula, que normalmente no produce la célula del conducto, que son las proteinasas, y particularmente un tipo de proteinasa que se llama metaloproteinasa. ¿Ya? ¿Cuál es el objetivo de producir estas proteinasas? Ir rompiendo la matriz extracelular que está alrededor, ¿no es cierto?, o en el frente de crecimiento del tumor. ¿Para qué rompe esta matriz extracelular? Para ir avanzando, ¿no es cierto?, a través del estroma extracelular. ¿Y va a tener que avanzar para dónde? ¿No es cierto?, para tratar de llegar a nuevas fuentes nutritivas. ¿Cuáles son las nuevas fuentes nutritivas? Los vasos sanguíneos. ¿Ves? Entonces, de aquí vienen varias consecuencias, porque tú me decías, ¿no es cierto?, el tumor es móvil o inmóvil si es maligno. ¿Ah? ¿Por qué? Porque estas proyecciones del tumor que van infiltrando e invadiendo el estroma lo fijan a los tejidos del lado. A diferencia de los tumores benignos, donde el crecimiento, ¿no es cierto?, si bien también está fuera del patrón de crecimiento normal del tejido, es un crecimiento lento pero progresivo. Y lo que hace es que el crecimiento es expansivo, así, a diferencia del maligno que es infiltrativo. ¿Ya? Por eso que los tumores de origen epitelial, ¿no es cierto?, como los pagólogos y los anatomistas usaban principios, ¿no es cierto?, mnemotécnicos, ¿no es cierto?, recordando la imagen de las patas del cangrejo. ¿Se acuerdan ustedes, ¿no es cierto?, del signo zodiacal del cáncer? No sé, se llama cáncer también, porque acá no se hace signo zodiacal. Las patas del cangrejo son como tenazas que van, ¿no es cierto?, así infiltrando lo mismo, ¿no es cierto?, se recordaban aquí que eran como las patas del cangrejo, y por eso sin tener ninguna relación etimológica con el fenómeno biológico, simplemente por esta ayuda mnemotécnica le pusieron cáncer. Entonces, un tumor benigno que es palpable va a ir aumentando su tamaño, pero uno maligno no va a aumentar el tamaño porque se va a ir diseminando. No, aumenta todo. Claro, lo que pasa, ¿no es cierto?, que uno aumenta, pero el maligno, como va infiltrando, los bordes de ese tumor son no definibles. Poco definibles, tú lo tocas y poco definible, pero ese tumor va a crecer mucho más rápido que un tumor benigno, ¿no es cierto?, de igual naturaleza, puede ser del mismo epitelio, pero benigno, ¿no es cierto?, en que el crecimiento es expansivo, como te digo, pero su velocidad o tasa de crecimiento o de replicación celular es más lenta, es más lento, pero además, ¿no es cierto?, está súper bien definido, por lo tanto va empujando el tejido conectivo que lo rodea. Y al empujar el tejido conectivo le va formando una capsulita alrededor, una capsulita de tejido conectivo. Y está tan bien definido y tan bien delimitado que el cirujano, ¿no es cierto?, cuando abre, por ejemplo, si un tumor subcutáneo de tejido conectivo, un lipoma, ¿no es cierto?, abre la piel y ahí se ve el tumor y puede meter el dedo y enuclearlo completo, y lo saca completo. A ti te ha pasado ahí, ¿no es cierto?, cuando se muere el lipoma, cosas de nada. Pero si el tumor es maligno, ¿no es cierto?, y tiene brotes que infiltran los tejidos del lado, no tiene límite preciso, ¿no es cierto?, no sabes dónde termina el tumor, ¿no es cierto?, y dónde está el tejido normal. Puedes ahí sospecharlo si lo vas tocando, ¿no es cierto?, ¿ya? Pero no sabes dónde, ¿no es cierto?, si tú lo tratas de sacar, no lo vas a sacar, lo vas a romper y van a quedar pedazos de tumor metido ahí. Eso hace, ¿no es cierto?, que cuando se fija en los planos profundos, ¿no es cierto?, el tumor sea inmóvil. A diferencia de un tumor benigno en la mama, ustedes lo pueden tomar así entre los dedos y lo van a mover fácilmente contra el plano profundo. ¿Ya? ¿Y qué pasa, ¿no es cierto?, con la piel, por ejemplo, en un tumor de la mama? Es la misma lógica de crecimiento del tumor. Aquí las señoras tienen que haber escuchado, ¿no es cierto?, tienen que haber dicho alguna vez, ¿no es cierto?, mírese la piel a ver si la tiene así, ¿no? Piel de naranja, muy bien. Yo creo que es la piel de naranja. ¿De dónde viene ese signo
llama piel de naranja, que es súper característico del tumor de la mama, que tiene que ver con la infiltración. Claro, sí. ¿Ah? Cuando se retrae el tejido, ¿no? Claro, ¿te acuerdas, no es cierto? Cuando crece para abajo, se fija los planos profundos, no se mueve para acá. Pero tampoco se mueve para arriba, y si ustedes ven la piel sobre el tumor, ¿no es cierto? El tumor cuando crece infiltra entre la dermis y la hipodermis están los adenómenos de las glándulas sudoríparas. ¿Y se acuerdan que las glándulas sudoríparas tienen un conducto excretor que es así como un tirauzón que va para arriba? ¿No es cierto? Y atraviesa la epidermis y se abre lo que llamamos poro. ¿Ya? Entonces cuando el tumor infiltra, ¿no es cierto?, la glándula en el adenómeno, lo tira para abajo. ¿Ya? Y cuando lo tira, hunde el poro. ¿Ya? Y se hace más evidente. Y son de todas las glándulas sudoríparas que están ahí, ¿no? Entonces el resultado es que la piel sobre la zona del tumor aparece como piel de naranja. ¿Por qué? Porque la naranja cuando uno la ve tiene como puntitos negros, como hoyitos, ¿ya? Ya se llama piel de naranja. ¿Y qué pasa con respecto al dolor? ¿Cuál dolerá? ¿El benigno o el maligno? Bien. Ambos. Depende, sí, pero en general, como característica general, el benigno cuando crece comprime e irrita nervios locales. Y ese puede producir un dolor, pero más que dolor es como una molestia, ¿no es cierto? Una pesadez, una sensación rara y realmente duele. ¿Ya? En cambio, el maligno cuando crece e infiltra y destruye las terminaciones nerviosas. Por lo tanto, no duele habitualmente. ¿Cuándo duele el tumor maligno? Por ejemplo, tomando nuevamente el de la mama. Cuando el crecimiento es tal que llega a la piel y la ulcera. Y cuando ulcera la piel no es que duela el tumor, es la piel que está ulcerada por el tumor, porque en la piel sí que hay terminaciones nerviosas de todo tipo. Entonces, y después vienen estos que mencionabas tú, ¿no es cierto? Como el tumor crece y va infiltrando el estroma, allí hay fondos de saco ciego, ¿no es cierto?, de los vasos linfáticos. Y el tumor se puede meter en el vaso linfático y produce una serie de consecuencias. Además de verse, ¿no es cierto?, por ejemplo en la mama, además de verse, ¿no es cierto?, la piel de naranja, puede tapar el drenaje linfático y la piel aparece como hinchada, como inflamada. Ya son un tipo de cáncer de mama que se llama inflamatorio. ¿Ya? Y por ese mismo vaso linfático puede virar un émbolo tumoral, ir a las afectaciones ganglionarias o linfonodales que drenan la mama. En el caso de la mama, ¿no es cierto?, va a ser los cambios de la axila. Y lo que busca el cirujano, ¿no es cierto?, toca la axila, y ustedes deben hacerlo si les llega a la señora a consultar y ven que tiene como características de maligno el tumor, ¿no es cierto?, tienen que tocar la axila. ¿Ya? Porque si en la axila aparece un linfonodo grande, duro, no doloroso y fijo, lo más probable, ¿no es cierto?, es que ese tumor haya salido, ¿no es cierto?, desde el lugar de origen, un pedazo de tumor migró entre los vasos linfáticos metastizó en los linfonodales. Y el primer ganglio, ¿no es cierto?, que busca el cirujano, que le inyecta una tinta aquí, ¿no es cierto?, como tinta china, y eso se va por los linfáticos, se ve dibujado. Y el primer ganglio que se tiñe es el ganglio llamado centinela. Si ese ganglio está comprometido, la probabilidad que la primera barra de embriología haya sido sobrepasada, que como lo digo la siguiente, ¿no es cierto?, es alta, por lo tanto el cirujano va a sacar todos los axilas con todos los ganglios que están ahí. Es muy común que como síntoma que los tumores malignos sean indoloros. Que sean indoloros, claro, ¿no? Por lo que te decía, porque tienen terminaciones nerviosas. Ya, lo sé, lo sé. Entonces, ahí tenemos algunas características, pero aún así de repente no es fácil. El tumor parece estar muy, pero de repente voy a seguir usando como ejemplo la mama, pero vale para cualquier tumor. La mama es así, enorme. Hay mamas que son gigantes, tienen gigantomastia y el tumor está metido ahí en medio y no se calla bien, ¿no es cierto? Si el tumor se mueve o no se mueve, ¿no es cierto? No duele, les queda la duda. Pueden recurrir a algunos exámenes de apoyo. ¿Ya? Un examen de apoyo es la mamografía, por ejemplo. ¿Ya? ¿Y qué esperarían encontrar así con lo que saben ustedes la mamografía que les permitiera diferenciar entre un tumor benigno o maligno? ¿Ah? Aquí, ¿por qué? Cada vez que me digan un signo, ese es el objetivo de la prueba. El objetivo de la prueba es que no me repitan lo que dice la diapositiva, sino que lo fundamenten. ¿Bien? Por eso no es cierto que transmando allá, pero si se come, bueno, ¿Y después que viene la certificación? ¿La clasificación? ¿Cómo? Pero es porque trata de detener como el avance del... Eso es lo que nos explicó la otra vez. Pero eso lo hacen con los linfocitos. Sí, y que hacen como tratan de como parar eso, entonces ahí es donde se producía eso. Eso nos explicó la otra vez. ¿Ya? Mira, lo que ocurre es que los tumores, cuando son epiteliales, crecen más rápido que el estroma, la diapositiva anterior. ¿Ah? Entonces, el tumor hace dos cosas.
va infiltrando para tratar de llegar a vasos sanguíneos más cercanos, pero al mismo tiempo le manda una señal a los vasos sanguíneos del estómago para que se multipliquen, ¿ya? Angiogénesis. Si uno mira alrededor de un tumor, está lleno de vasitos sanguíneos capilares chicos, que el mismo tumor va induciendo, ¿no es cierto?, para ir preparándose el camino para seguir avanzando, ¿ya? Pero cuando la tasa de crecimiento del tumor es muy alta, ¿no es cierto?, hay células que son individuales, porque se va garantizando, asegurando de nutrirse, pero aún así no alcanza a nutrirse todas las células tumorales y oxigenarse. Entonces se mueren células tumorales individuales, chiquititas, ¿no es cierto?, de una, o de pequeños grupos, ¿ya? Entonces, ¿no es cierto?, cuando se muere la célula tumoral, el pH ácido intraceluloplasmático que has puesto, ¿no es cierto?, en el lugar donde muere la célula, porque se desarma la membrana, ese pequeño pedacito queda ácido. Entonces lo que hace el organismo, ¿no es cierto?, es sacar calcio de la matriz intracelular para tamponar ese poquito de acidez y se producen calcificaciones chiquititas, microscópicas, microcalcificaciones, ¿ya? Que es un signo bastante ominoso, ¿no es cierto?, es un signo que miran y buscan dirigidamente los radiólogos. ¿Ya? Además, en la tomografía, como el tumor, ¿no es cierto?, va infiltrando, no va a ser un tumor redondito, va a ser un tumor lleno de pículas o patas para los lados, ¿ya? Así como, ¿no es cierto?, va a tener que infiltrar. Entonces los radiólogos le dieron un valor a todos estos signos que se llaman BRAFs. ¿Han visto ustedes, saben de la tomografía los BRAFs? Claro, ¿no es cierto?, y que va del 1 al 5, ¿ya? El 5 es indudablemente cáncer, ¿ya? ¿No es cierto?, un tumor lleno de espículas que habitualmente se ve la necrosis, se ve las microcalcificaciones, pero el BRAF 1 es probablemente benigno, tumor redondito, sin necrosis, sin microcalcificación, un fibroadenoma, por ejemplo, ¿ya? Y los BRAF intermedios son los complicados, ¿ya? Porque también, ¿no es cierto?, la mama experimenta modificaciones cíclicas mensuales, ¿no es cierto? Y disculpen que use este ejemplo, pero es más gráfico, ¿eh? No, el BRAF es genológico. Lo que pasa es que después lo asocias a los signos clínicos, ¿ya? Pero el BRAF es solo genológico. Oye, entonces les decía que este ejemplo lo uso porque es bastante gráfico, por eso no es porque esté aquí jodiendo a las mujeres así para que se asusten más. Pero, ¿no es cierto?, así como existe un ritmo, ¿no es cierto?, cíclico menstrual que es secundario, ¿no es cierto?, a la secreción hormonal a nivel del hipotálamo, después del ovario, y que afecta al endometrio y se descama el endometrio mensualmente porque se prepara durante la mitad del ciclo para recibir un huevo y si no lo recibe se descama. Esas mismas hormonas también actúan en otros órganos que también están relacionados con, ¿no es cierto?, la reproducción, por ejemplo, la mama. Y ustedes, queridas compañeras de curso, tienen que haber tenido, ¿no es cierto?, experimentado, algunas más que otras, pero en su ciclo menstrual las mamas se sienten más turgentes en una parte del ciclo y hasta duelen a veces. ¿Por qué? Porque las hormonas están actuando sobre el epitelio de los vasos conductos, preparando esa mama mensualmente por su gran necesidad, ¿no es cierto?, de lactancia. Y si no hay lactancia, ¿no es cierto?, se detiene el ciclo y se inicia de nuevo, ¿ya? Pero cuando la hormona, ¿se acuerdan de esa diapositiva que vimos la semana pasada? Que se produce en el ovario, a través, ¿no es cierto?, de la sangre, llega al epitelio ductal, produce un efecto que se llama paracrino y hace que esa célula se multiplique, ¿no es cierto?, y aumente su secreción, ¿no es cierto?, ¿cómo se llama?, el ensamblaje de todos los organelos subcelulares para producir leche, ¿no? Pero así como afecta el ciclo normal de la mama, si este tumor ocurre en una mujer en edad premenopáusica, donde los ovarios todavía funcionan y secreta hormonas, ¿no es cierto?, las hormonas van a actuar sobre la célula tumoral que todavía mantiene algún grado de diferenciación y que tiene receptores para los estrógenos y la progesterona en la membrana, y va a producir el mismo efecto que en el epitelio normal, es decir, va a hacer que el tumor crezca más rápido, ¿ya?, y que produzca sustancias, ¿no es cierto?, los tumores también pueden producir leche, pero está alterada, ¿ya? Y es lo que buscamos los patólogos en el examen de la biopsia, y le hacemos una técnica inmunohistoquímica para ver si el tumor de esta señora, habitualmente cuando son perimenopáusicas, expresa o no receptores hormonales. Porque si expresa receptores hormonales es una buena noticia, porque una de las formas de tratamiento complementaria de la quimio, la cirugía, es darle, ¿no es cierto?, hormonoterapia, bloquear el efecto hormonal y con eso, ¿no es cierto?, bloqueas los ciclos de crecimiento del tumor, ¿verdad?
Entonces, de acuerdo a lo que hemos comentado, ya podemos distinguir, ¿no es cierto?, clínicamente con alto nivel de sospecha un tumor, ¿no es cierto?, del benigno maligno solo con la semiología. Si tenemos duda, podemos usar técnicas complementarias, la mamografía, la ecografía, hasta la resonancia. Y si aún tenemos duda, pues como les decía, ¿no es cierto?, porque la mama puede estar sujeta a fenómenos hormonales que provoquen una enfermedad benigna que se llama mastopatía fibroquística. ¿No se han escuchado hablar de eso? La mastopatía fibroquística, ¿no es cierto?, es una patología que afecta a una mujer, prácticamente a la gran mayoría, en que los desajustes hormonales, ya sean naturales, producto de lesiones quísticas del ovario que producen exceso de hormonas, tumores o lo que sea, o porque hay un mal uso, por ejemplo, de las hormonas, por ejemplo, se toman los anticonceptivos, pero en forma desordenada, o toman otras dosis alteradas, ¿no es cierto? No sé que los anticonceptivos no se pueden ir ningún problema en la farmacia, pero no sé, y uno automedicarse, porque lo más probable es que se equivoque las dosis de acuerdo a las características de la hormona. Y estas ponen la mamá y lo que hacen es producir, por ejemplo, crecimiento del epitelio que tapa los conductos y se produce un quiste hacia atrás. Ahí está la mastopatía quística y la parte fibrosa porque reacciona al estroma. ¿Por qué? Porque al crecer el quiste, fíjense, ¿no es cierto?, comprime el epitelio. Recuerden que los epitelios son avasculares y se nutren desde afuera para adentro. Y si lo comprimo desde adentro para afuera porque tengo presión, porque tengo líquido del quiste, se mira, ¿no es cierto?, que viene desde el asino. ¿Ya? Va a haber también necrosis de células individuales. Y si hay necrosis de células individuales, también va a haber microcalcificaciones. Te fijas que como hay necrosis, hay reacción inflamatoria del estroma. Y si hay reacción inflamatoria del estroma, hay fibrosis. Por eso se llama fibroquística. ¿Ya? Y ahí el diagnóstico ni clínico, porque al haber inflamación y fibrosis está medio pegado a ese nódulo en esa zona, y radiológicamente técnico también, ¿no es cierto?, microcalcificaciones, ¿no es cierto?, tengo fibrosis, tengo patas de la fibrosis que ya no son tumorales. Entonces no es tan fácil en los PIRDAX intermedios, 3, 4, saber si es benigno o maligno. Entonces ahí recurro a otra técnica diagnóstica que hace una punción. ¿No? La puedo puncionar bajo visión ecográfica, llego a la zona, ¿no es cierto?, alterada y tomo una muestrecita. Aquí vamos a ver enseguida formas de diseminación del tumor. Hay que tener mucho cuidado con una forma de diseminación que es iatrogénica, que la produce el médico. Antes, ¿no es cierto?, se usaba la aguja gruesa. La cirujana decía, ya le voy a hacer una punción acá para una jeringa, con una aguja de la jeringa habitual, pero es una aguja gruesa. ¿No es cierto? Y existe el riesgo, particularmente cuando hay muchos clones celulares y hay mucho epitelio sin estroma, en que al funcionar arrastra células en el trayecto. ¿Ya? Y es una diseminación que yo le estoy provocando al tumor por arrastre. Entonces hoy día se hacen unas funciones porque se llama una técnica PAF, función aspirativa con una aguja fina. ¿Ya? Que lo que hace es que el arrastre, el menor y la tensión superficial del émbolo, del lumen de la aguja, es suficiente para que saque un gusanito con el patólogo como hacer ¿ya? Entonces hago un diagnóstico, ¿no es cierto?, histopatológico, bueno, ya ahí se acabó la duda, en general, la gran mayoría de las veces, ¿no es cierto?, uno ve si ahí hay un tumor o no hay un tumor. ¿Ya? Entonces ya fíjate, ¿no es cierto?, que con lo que hemos conversado, ustedes ya podrían entrar a diferenciar un tumor benigno o maligno. Ya sea, ¿no es cierto?, por la clínica, si están viendo en semiología un paciente con un tumor, van a pedir los exámenes y van a ver algunas características. Esto que les digo, por ejemplo, es lo mismo para cualquier tumor, digamos. Por lo tanto, lo pueden buscar las mismas características. Y si ahora así tuvieran dudas y el paciente le han hecho una biopsia, pueden ya interpretar la biopsia por lo que vamos a ver un poquito más adelante, las características histopatológicas del tumor. Ahora, cualquiera de estos tumores, benignos o malignos, pueden ser de cualquiera de los 4 orígenes. Aquí las flechitas faltan, Era una flechita ahí y una aquí. Lo mismo ahí y ahí. ¿Ya? Porque los tumores benignos pueden ser epiteliales, mesenquimáticos, ¿no es cierto?, o cualquiera de ellos. Así que faltan 4 flechas ahí. ¿Ya? Ahora, ¿cómo se podrían clasificar después de decir benigno o maligno? Porque hasta el momento lo único que tenemos es que sabemos que hay una neoplasia, hay una neoformación, y que probablemente es benigna o maligna. Pero ¿de qué origen es? Porque será distinto tener un tumor maligno de origen epitelial que tener un tumor maligno de origen mesenquimático. Por supuesto que sí. Es absolutamente distinto desde el punto de vista de la evaluación pronóstica y de la evaluación, ¿no es cierto?, terapéutica, de la capacidad de respuesta de distintos fármacos que usemos como quimioterapia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, los tumores pueden clasificarse, y aquí se enreda un poco el tema,
Porque la clasificación base utiliza dos criterios, ¿ya?, para definir benigno o maligno. El criterio OMA, ¿no es cierto?, en general se usa como sufijo para diferenciar un tumor como benigno, ¿ya?, y se le agrega un prefijo de acuerdo al tipo celular del cual se origina. Por ejemplo, si se origina, ¿no es cierto?, de un epitelio, cualquiera sea, pero benigno, va a ser un epitelioma, ¿ya? Pero aquí, ¿por qué se complejiza? Les digo, ¿no? Porque en el caso de los tumores malignos de epitelio, el nombre correcto sería epitelio carcinoma, se llama cáncer, ¿no? Se llama cáncer, ¿por qué? Porque por facilidad mnemotécnica, porque así quedó en la historia nomás, ¿ya? Y le llaman así porque el cáncer es la imagen del cangrejo, ¿no es cierto?, con sus patas infiltrando los tejidos, ¿ya? Puede adquirir el nombre de carcinoma epitelial con un apellido específico para algunas formas específicas de tumor, ¿no? Vamos a ver algunos ejemplos, ¿ya? Para el caso de, vamos a ir viendo, también pueden clasificarse los tumores de acuerdo al tipo de epitelio en el que se originan y la forma macroscópica que adquiere, ¿no es cierto?, el tumor. Por ejemplo, los tumores benignos de epitelio escamoso, que tienen formas de papila, y se entiende por papila un eje conectivo, así como dedo de guante, revestido por epitelio escamoso, se llaman papilomas. Todos los tumores que se originan de epitelios glandulares, ¿ya?, son ADEN, ese es el sufijo, el prefijo, perdón, ADEN. Ioma significa tumor, tumor de epitelio glandular, ¿ya?, benigno. Si este fuera maligno, se le agrega, ¿no es cierto?, adenocarcinoma, ¿ya? Le pueden agregar un segundo apellido para diferenciarlo y caracterizarlo para, ¿no es cierto?, por ejemplo, identificar que ese adenocarcinoma se origina en epitelios de revestimiento mucoso del tubo digestivo que se caracteriza por producir mucus, ¿ya? Entonces será un adenocarcinoma mucosecretor, ¿ya? O pudiera ser, ¿no es cierto?, un carcinoma que se origina de un epitelio glandular, pero de glándulas serosas que producen enzimas. Por ejemplo, ¿dónde hay esa? ¿Ya? En el páncreas también, parótido, que produce amilasa, enzima. Entonces será un adenocarcinoma seroso, ¿ya?, que es importante. Entonces, cuando ustedes ya estén en clínica, ¿no es cierto?, y sean médicos y les digan que se trata de un adenocarcinoma mucinoso, lo ubican inmediatamente topográficamente en algunos órganos base. Si le dicen que es seroso, lo ubican en 8. Pero ¿por qué es importante? Porque tiene estimaciones pronósticas diferentes y capacidades de respuesta, ¿no es cierto?, a terapéuticas, a drogas que van a usar también. Los que son cistoadenomas o cistoadenocarcinomas, el prefijo cisto significa que es un tumor que forma quistes, ¿ya? ¿Ya? Y también tienen algunas ubicaciones particulares. ¿Dónde se van a formar quistes más frecuentemente o con mayor probabilidad? En órganos que tienen conductos secretores, ¿ya? Porque la sino glandular, tumoral o no, que está allá, va a producir, ¿no es cierto?, lo que es secrete, ¿no? Y el tumor que crece a distancia en el conducto va a tapar la capacidad de expresión y se va a acumular material, ¿no es cierto?, excretado dentro del conducto que finalmente se va a dilatar, se va a transformar en una piel, ¿ya? Entonces, para efectos generales, ¿no es cierto?, cisto significa quiste, ¿ya? Y hay mezcla de esto. Por ejemplo, un cistoadenoma papilar es un tumor que forma quistes de origen glandular, de epitelio glandular, pero que dentro del tumor puede tener papila, ¿ya? Es un tumor característico, por ejemplo, del ovario de mujeres pobres, ¿ya? Entonces, toda esta mezcla, ¿no es cierto?, va complejizando, ¿no es cierto?, la forma de referirse a un tumor, pero, como les digo, la base de todo esto, ¿no es cierto?, el elemento central que deben manejar es que el oma solo es benigno y el carcinoma es maligno, con cualquier agregado que tenga, ¿ya? Y el resto de los nombres se les va a ir normalizando y haciendo muy familiar en la medida que vayan trabajando con ellos, ¿no? ¿Podría repetir? Al final, que lo más simple, arriba, en el título, es que los OMA son benignos.
y los carcinomas son malignos en los epitelios. ¿Verdad? Todo lo que le agreguemos después, papiloma, cisto, adenoma, ¿no es cierto?, etcétera, etcétera, son agregados, ¿no es cierto?, que uno puede descifrar si lee bien el nombre. ¿Ya? Pero lo importante es saber si es benigno o maligno. Ya después, ¿no es cierto?, el nombre que les den más complejo lo van a ir a buscar ustedes, ¿no es cierto?, así como en la rueda, y van a saber, ¿no es cierto?, qué grado de malignidad tiene, ya, ¿no es cierto?, qué esperan de ese tumor, ¿no es cierto?, como evolución, hacia dónde puede diseminar, qué posibilidades de diseminación tiene reales, ya, ¿no es cierto?, dónde está ubicado. Por ejemplo, si es un tumor del ovario y crece y es maligno, cuando se abre el tumor, ¿hacia dónde va a diseminar? ¿Te fijas, no es cierto?, está por debajo del peritoneo. Por lo tanto, es poco probable, ¿no es cierto?, que crezca hacia la cavidad abdominal. ¿Ya? Pero si es un tumor gástrico, por ejemplo, ¿no es cierto?, que también es epitelial, de la mucosa, ¿no es cierto?, llega a la serosa, ¿ya?, y sobrepasa la serosa, que en el fondo es peritoneo visceral. Cuando se rompe el peritoneo, se invade el peritoneo, ¿no es cierto?, y cae por gravedad y puede comprometer secundariamente los ovarios. Y en ese caso, ¿no es cierto?, están en un tumor que hasta le dieron un nombre propio, que lo describió, que se llama Krukenberg. Krukenberg. Entonces la señora va al ginecólogo porque tiene trastorno de la regla. ¿No es cierto?, tiene trastorno de la regla, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque el ovario está infiltrado completamente por tumor, pero que viene del estómago, ¿ves?, que cayó al peritoneo e infiltró, ¿no es cierto?, las estructuras peritoneales, pasó el peritoneo para abajo, por gravedad, ¿no es cierto?, infiltró los ovarios. Entonces va al ginecólogo, el ginecólogo va y le hace un tacto vaginal, ¿no es cierto?, y en el fondo del saco toca los ovarios y ve que los ovarios están tumorales. Y le calza porque tiene una regla alterada. Y dice, de tener un tumor del ovario que le alteró la regla por alteraciones del ciclo endometrial. Le saca los ovarios, vamos a ver una imagen más adelante de un tumor. Le saca los ovarios y resulta, ¿no es cierto?, que en el ovario los tumores pueden tener origen, de acuerdo a los epitelios, a los tejidos que los forman. Tiene un revestimiento epitelial, que es mesotelial, en realidad es seroso. Tiene tejido conectivo adentro, ¿no es cierto? O sea, puede haber fibromas, otro tipo de tumor, pero también tiene células de los cordones sexuales. ¿Ya? ¿De qué origen es este tumor? ¿No es cierto? Pero lo que está viendo en el microscopio es que el tumor forma glándulas y que las glándulas adentro tienen mucus. ¿No es cierto? No hay ningún epitelio del ovario que forme eso, y que además tiene células nivel sello. Entonces, inmediatamente debería pensar que este tumor no es primario de aquí. Y debe mandar a la señora inmediatamente al gastroenterólogo para que le haga, ¿no es cierto?, una endoscopía digestiva alta, una baja, porque en alguno de esos dos órganos está el tumor primario. Eso pasa todo en ginecología. ¿Ya? Entonces, dependiendo de por eso es importante conocer las formas que puede tener un tumor de acuerdo al órgano en que se presenta. ¿Ya? Y para mayor complejidad, lamentablemente hay que rendirlo así, ¿no es cierto? Todos los órganos tienen distintos componentes celulares, porque todos tienen una cápsula, tienen estroma, tienen células parenquimatosas, tienen vasos sanguíneos. Así podría haber mezcla, ¿no es cierto?, de distintos orígenes. ¿Qué me quería preguntar algo, Tom? Sí. ¿Qué es cisto? Cisto es quiste. Era más común verlo en el ovario. ¿Cómo? Era más común verlo en el ovario. En los ovarios, pero también se puede ver en el páncreas donde hay conductos. ¿Ya? Entonces, si nos vamos ahora por tipos de tejido, los epitelios son, ¿no es cierto?, los podemos clasificar como epitelios de revestimiento, y los epitelios de revestimiento pueden ser de revestimiento superficial o de revestimiento de cavidades. ¿Se acuerdan ustedes? Y los epitelios también pueden ser glandulares, o son de revestimiento o son glandulares. No hay más clasificación de epitelios. Por lo tanto, ¿no es cierto?, de alguno de estos epitelios debe venir el tumor que estamos examinando, y evidentemente lo vamos a asociar a la ubicación topográfica. Si es un tumor de la boca, será un epitelio de revestimiento, pero también puede ser un epitelio glandular si bien las glándulas son mucosas. Pero la presentación va a ser distinta, clínica, ¿te fijas? Bueno, y aquí las formas de llamarlos. Si se origina del epitelio escamoso, la forma benigna es un lipoma, pero es un tumor que forma papilas. ¿Ya? Es un tumor, ¿no es cierto?, que tiene un eje conectivo y un revestimiento epitelial escamoso. Eso es una papila, por lo tanto el tumor benigno escamoso que forma papilas se llama papiloma. ¿Ya? Ojo que hay un tipo de papiloma que es primario, que sale, ¿no es cierto?, simplemente porque es una mutación de novo, ¿ya? Pero el más frecuente hoy día en nuestro medio es el papiloma asociado al virus papiloma. El virus papiloma
Acuérdense ustedes que hay más o menos 8 tipos o subtipos oncogénicos, ¿no? Que normalmente en el cuello del útero no forma esta estructura papilar, es plano. ¿Ya? Pero cuando afecta a otros epitelios escamosos, por ejemplo de la faringe, o la vía respiratoria, o la boca, ¿no es cierto?, adquiere forma de papila, o del papiloma. ¿Ya? ¿Por qué les digo que es frecuente? Porque este virus se puede transmitir a través del sexo oral, por ejemplo, ¿no es cierto? Y es muy frecuente hoy día encontrar papilomas, ¿no es cierto?, en las cuerdas vocales. Las personas que de repente, ¿no es cierto?, tienen voz bitonada, se empiezan a poner afónicas, o en cualquier estructura de la vía respiratoria superior, ¿ya? ¿No es cierto? Porque, ¿no es cierto?, llegan allí material sexual, ¿no es cierto?, contaminado, ¿ya? El problema está en cuando el virus que provoca esta lesión es de los oncogénicos, porque ahí, ¿no es cierto?, la probabilidad de que ese papiloma termine en un cáncer escamoso es alta, ¿ya? Por eso que se tratan, ¿no es cierto?, estos virus papilomas, o estos papilomas se tratan todos, ¿no es cierto?, hay que sacarlos rápido, ¿ya? La variante maligna de los tumores del epitelio escamoso son omas, pero son carcinomas. Digo, todos los malignos epiteliales se llaman carcinomas, ¿ya? Y en este caso le ponemos escamoso. ¿Por qué? Porque lo podemos ver al microscopio, ¿no es cierto?, que el epitelio escamoso. ¿Cómo podemos reconocer un epitelio escamoso? Claro, son varias capas o varias células, porque en el tumor pierde, ¿no es cierto?, el ordenamiento espacial en capas, pero hay varias células. Pero ¿qué es lo que define el característico en escamoso? ¿Las células gigantes? Cuando está muy diferenciado, pues no te permite diferenciar qué es escamoso. ¿Ah? Pero podría ser las células no son mutadas, las del estrato basal, que no son planas. Y como forma un cron serían todas las células cilíndricas del estrato basal. ¿Cuál es la característica del epitelio escamoso? Que hace indudablemente en histología independiente del número de capas, del orden, de lo demás, que es este epitelio escamoso. ¿Ah? ¿Superposición de las células? Sí, porque en el tumor ya no está ordenado. ¿Qué es lo que tiene? La queratina podría ser, ¿no es cierto?, si un epitelio produce queratina, solo los epitelios escamosos producen queratina, pero para que produzca queratina, el tumor tendría que estar bien diferenciado. Bien diferenciado significa que la mutación que afecta a un tumor en una célula somática puede afectarla desde la célula embrionaria, la germinal, la célula base, hasta la célula madura, ¿ya? Si la mutación ocurrió más cerca de la célula madura, va a tener queratina. Y ese tumor se llama bien diferenciado, porque se parece a la célula, ¿no es cierto?, terminal, la célula madura al final. Pero si la mutación ocurrió cerca de la célula base, de la célula embrionaria, de la célula madre, no va a tener queratina, ¿ya? Un elemento invariable, ¿no es cierto?, y que tiene que ver con el nombre, que le permite, ¿no es cierto?, clasificar un tumor epitelial como escamoso, es la presencia de una característica de la unión intercelular de los epitelios de revestimiento que le da fortaleza al epitelio, ¿vale? Por eso les digo que no se les puede olvidar o tienen que repasar este capítulo que estamos pasando rapidito. Tienen que leerlo en el ROMS, tienen que leerlo, porque, ¿no es cierto?, es súper extenso y podría ser, yo estoy tratando de darle las líneas generales, pero habría que leer después, ¿no es cierto?, y se lo hacen. ¿Cuáles son las uniones intercelulares de epitelio de escamoso con revestimiento? Los desmosomas, muy bien. Entonces, ¿cómo se ve el desmosoma? Como espina, ¿ya? Entonces, por eso que se llama espino celular, ¿ya? Si yo veo espinas, aunque no vea queratina, aunque vea una masa de tumor, ¿no es cierto?, el tumor es epitelial escamoso, ¿ya? Y si aún así tuviera dudas, porque el tumor está mal diferenciado, no veo con claridad las espinas porque el tumor no se crece inmediatamente, no alcanza a formar bien los desmosomas, tengo una herramienta diagnóstica que es infalible. ¿No es cierto? Voy a buscar en la estructura subcelular, molecular de las células tumorales, proteínas que son propias de una u otra línea celular, ¿ya? Por ejemplo, si son, ¿no es cierto?, epitelios, voy a buscar elementos del citoesqueleto de la célula epitelial que se llaman, ¿no es cierto?, citoqueratinas, ¿ya? O voy a buscar un antígeno membrana, ¿no es cierto?, en el epitelio que está solo en la célula epitelial que se llama antígeno membrana epitelial. Entonces le hago una técnica inmunistoquímica y si las células marcan para eso, el tumor, ¿no es cierto?, es epitelial. Y hoy día, ¿no es cierto?, también podría usar algunas técnicas de biología molecular,
de PCR, es decir, poder ir a buscar la mutación que originó el tumor y que es propia solo de los epitelios y los epitelios escamosos, por ejemplo, ¿no? La que codifica para que se forme queratina, por ejemplo, ¿no? Bueno, entonces si el tumor se origina de un epitelio glandular, ya sea, ¿no es cierto?, una glándula mucosecretora o una glándula serosa, el tumor, si es benigno, es un oma, y el prefijo es el adenoma. Le puedo colocar apellido, adenoma mucosecretor, adenoma seroso, lo que quiera, ¿ah? Pero si es maligno, será un adenocarcinoma, ¿ya? Hay una forma especial, recuerdan ustedes, de epitelios que son los epitelios transicionales, los epitelios del urotelio, ¿ya? Y estos tumores tienen un nombre propio, ¿ya? Cuando es benigno se llama igual que el escamoso, papiloma. ¿Por qué? Porque forma estructuras morfológicamente iguales, forma ejes conectivos con revestimiento epitelial. Pero la diferencia es que el revestimiento epitelial no es escamoso, sino que es urotelial. Y el urotelial de repente se parece harto al escamoso, porque es un epitelio polimorfo pseudoestratificado. ¿Te acuerdas, no es cierto?, que a diferencia del escamoso, en que las células no todas llegan a la membrana basal, en el polimorfo pseudoestratificado todas llegan a la membrana basal, pero en la medida que vamos ascendiendo, ¿no es cierto?, las células más altas o que tienen citoplasmas que llegan más arriba se van aplanando. Y ese aplanamiento depende del estado funcional de la vejiga. Si la vejiga está llena, están aplanados. Si la vejiga está vacía, están levantados. ¿Ven cómo está como palabras? Una transición. Por eso se llama de transición, ¿no? Transicional o urotelial. Y este, ¿no es cierto?, cuando es benigno se llama papiloma y cuando es maligno se llama carcinoma transicional, que tiene dos variantes. Una variante que forma papilas y es el carcinoma papilar de células transicionales, y hay una variante que es plana, ¿eh?, que forma el carcinoma transicional plano, ¿no? ¿Por qué es importante discriminar uno del otro? Porque el plano es más agresivo, tiene peor pronóstico que el papilar, ¿eh? Aquí empezamos con patología de agua, ¿eh? ¿Qué será eso? ¿Benigno o maligno? Si quería apagarte la luz, Dios. ¿Por qué? ¿Ah? Pero si, por ejemplo, ¿no es cierto?, una persona tuviera una lesión herpética que se ulcera y después se infecta, ¿por qué no podría hacer eso? ¿Ah? ¿A mí podría hacer eso? Aquí los dentistas, vamos, los dentistas. Nada, profe, que yo tuve un paciente que me vino con una lesión en la lengua. ¿Sí? Y yo le saqué para hacer una biopsia, un pedacito, me mandé al laboratorio para el día y se demora la muestra y 3 meses cae y muerto ya. Era maligno. A menos que se haya muerto por una complicación de la toma de la muestra. La aguja Bueno, evidentemente si uno mira esto, si está en la consulta de él, ¿no es cierto?, y él mira esta lesión, esta es una lesión que ha ido progresando en el tiempo, ¿ya? Bueno, aquí decía, que es el Pablo, ¿ya? Pero mira, primero, ¿no es cierto?, qué característica de maligno tiene. Fíjense que esto es una ulcerado, evidentemente, ¿ya? ¿Cuánto se puede ulcerar un tumor epitelial que crece desmedidamente cuando se queda sin soporte nutricional? Entonces se queda sin soporte, las células se necrosan y se produce la úlcera. Pero fíjense que en el borde hay un rodete blanquito que se va haciendo más grueso para acá, ¿ya? Y aquí incluso parece ya no era un rodetito, sino que una cuestión gruesa para el lado, porque significa que el tumor va creciendo para allá, va creciendo por debajo. Entonces, ¿no es cierto?, en la úlcera habitualmente hay un borde inflamatorio aquí, más que un rodete, ¿cierto? Y este rodete es duro, porque ahí está creciendo el tumor, ¿no es cierto?, y va induciendo crecimiento del estroma. Este tumor, ¿no es cierto?, además si uno lo sigue en el tiempo, ve evidentemente cómo esto penetró para allá y llegó hasta la musculatura, ¿ya? Apareció en la lengua, llegó hasta la musculatura de la lengua. Y lo más probable es que como la cavidad oral es una cavidad tremendamente llena de bacterias, es que esto se sobreinfectó. Entonces probablemente buena parte de esto que está aquí es material fibrino purulento. Ustedes se imaginan la litosis que tiene este paciente, ¿eh? El pobre paciente no se soporta bien y habla, ¿no es cierto?, y a 3 metros se siente, pero no la podrió, ¿ah? Eso es, ¿no? Ahora los pacientes no quieren llegar a eso, pero llegan, llegan en estos estados. Si ustedes le tocan, ¿no es cierto?, y exploran, como decían delante de ahí, los ganglios, los linfonodos, en realidad hay que llamarlos, los ganglios son los espinales, ¿no?
Linfonodos son los del sistema linfático. Le exploran los linfonodos de la región cervical, que tenían esa zona. Lo más probable es que en esa etapa el tumor no haya alcanzado eso. Entonces tenga masas linfonodales ahí, duras, pegadas a los planos profundos, y hasta podría haber confluencia en linfonodos. Entonces significa que el tumor ya se salió de la casa de los linfonodos, no sé, que se pegó con el que estaba al lado, ¿no? De forma grandes masas linfonodales. A este paciente, fíjate, a pesar de esa úlcera, ¿por qué se demora tanto? Porque le duele poco. Y si un viejito que está, nadie lo ve, el viejo se queja poco, no va al dentista, ¿ya? Y cuando va es porque la cuestión no soporta el olor, no porque no porque le duela, porque ¿no es cierto? El tumor ya se comió los nervios que estaban ahí, ¿no? Entonces va por la litosis, por lo podrido que tiene. Está en la lengua, fíjense este otro, mira. Aquí los dentistas no van a tener en el labio, pero mira la bala dentosa que tiene ahí. La encía hinchada y esta cuestión chorrea mucho, ¿verdad? Y ahí tiene nicolina del fumador deriva o del fumador de cigarro. Nuevamente, los que fuman cigarro. Entre la temperatura, ¿no es cierto?, que genera el aspirar, ¿no es cierto?, se eleva la temperatura ahí. Pero básicamente las 2000 sustancias oncogénicas que tiene el humo del tabaco, bueno, son la consecuencia de esto. Fíjense entonces nuevamente como está ulcerado, tiene su rodete ahí, ¿no es cierto?, y aquí encima tiene una mancha blanquecina, una capa que se llama leucoplasia. Esa mancha leucoplásica es tejido muerto, es tejido necrótico, que si ustedes lo desprenden va a quedar una úlcera debajo. Y podría haber ahí también, ¿no es cierto?, agente micótico, bacteriano, todo lo que esté en la boca, no sé, que pudiera infectar el paciente. Eso es general. Leucoplasia, sí. Y esta es la histología de eso. Fíjense que acá vemos el epitelio escamoso, el revestimiento cavidiolar, porque no tiene queratina. ¿No es cierto? Pero fíjense, ¿no es cierto?, que este epitelio escamoso podemos distinguir aquí el estrato basal, que son estas células, ¿no es cierto?, más cuboides con núcleos más oscuros. Podemos distinguir las capas, el estrato espinoso, el estrato granuloso, ¿no es cierto?, y aquí no hay córneo. Pero vemos células sueltas, es decir, significa que hay apoptosis. ¿No es cierto? La apoptosis significa que ahí tienen que haber habido mutaciones, ¿no es cierto?, producto de un cambio, pero que la célula no alcanzó a reparar su ADN y la célula fue inducida a suicidarse, en el fondo, ¿no es cierto?, y se desprenden ahí arriba. ¿Y aquí qué es lo que hay acá abajo? Hay una inflamación tremenda, ¿no es cierto?, del tejido subepitelial. ¿Ya? Ahí está lleno de linfocitos. ¿Por qué podría haber inflamación? Porque aquí hay un agente, ¿no es cierto?, injuriante que actúa sobre esta mucosa y que está dañando este epitelio, obligándolo a regenerarse. ¿Cómo sabemos que está obligado a regenerarse? Porque hay apoptosis, porque están encrozadas las capas. ¿Ya? Pero aquí todavía no hay mutación porque mantiene el orden madurativo. ¿Ya? O sea, puede haber mutación, pero no hay trastorno de la maduración. ¿Ya? Las células siguen siendo maduras, llegan hasta el estrato, ¿no es cierto?, alto, con la forma que se espera tener. Pero ¿qué pasó acá? Este mismo paciente, después de haberlo dejado abandonado por años, y este paciente fue a consultar, ustedes le dieron una zona aquí, no sé, porque estaba inflamado, estaba rojiza, acá, pero volvió al mes y tenía la misma cuestión. Y volvió a los 3 meses y tenía lo mismo, entonces, porque cualquier proceso inflamatorio dirá que iba al pasado, pero el paciente seguía con la cuestión ahí. Y ahí pasaron un par de meses o un par de años incluso, y el paciente vuelve con esto. ¿Ya? Le hacen la biopsia, como decía, y miren lo que tiene aquí, no se reconocen los estados. Todo parece una sola capa hasta arriba. Ahí está lleno de células necróticas ahora, ya no hay una o dos apoptóticas. Y aquí entre medio probablemente si miráramos con aumento mayor habría mitosis. ¿Ya? Es decir, estamos en presencia de un trastorno de la maduración. No es de la diferenciación, porque aquí no ha hecho metaplasia. Es un trastorno de la maduración que en algún minuto provocó que la mutación que ocurrió en el estrato basal, ¿no es cierto?, esas células se transformaron en un clon, se quedaron pegadas en esa fase madurativa. Y todas las células que quedaban de ahí tenían la misma forma de la célula basal. Por lo tanto, esto se transformó en una neoplasia, que está creciendo aceleradamente, desordenadamente, que tiene todas las características, ¿no es cierto?, vamos a ver enseguida citológicas, de una neoplasia maligna. ¿Ya? Pero que todavía no sobrepasa la membrana basal. ¿Se fijan? La membrana basal aquí todavía la podemos seguir. ¿Y por qué es importante eso?
Porque si no sobrepasa la membrana basal, aquí este epitelio es avascular, no hay vaso sanguíneo ni linfático. Si yo lo trato y le saco toda la zona lesionada, lo curo, lo mejoro, elimino la enfermedad. Pero si el tumor sobrepasa la membrana basal aquí, aquí abajo hay vasos linfáticos. Y hay más vasos linfáticos, están más desarrollados porque hay una inflamación crónica. Por lo tanto, ¿no es cierto?, la posibilidad de que la célula tumoral entre al vaso linfático y por esa vía se disemine, ¿no es cierto?, es alta. Entonces, ¿no es cierto?, el pronóstico del paciente cambia de ser curado a tener baja expectativa de curación, porque el tumor se transformó en infiltrado. Profe, ¿y en la imagen dónde se ve el tejido necrótico? Acá arriba. ¿Ves que está lleno de nucleocitos acá arriba? Ah, Esas son células que se han necrosado y las vas tirando para arriba. Profe, yo eso tengo dudas, por ejemplo, cuando usted dice acá, en la primera imagen dijo acá hay células sueltas. O sea, siempre que yo vea, por ejemplo, esos como pedacitos, por decirlo así, sobre la muestra, ¿son células sueltas? ¿Estas de acá? Claro. No, O podría sea, ser. lo de arriba. Claro, son células apoptóticas. Son células que se murieron y que se están desquemando. Pero también aquí arriba podría haber hongos, podría haber bacterias. Sobre todo si aquí, ¿no es cierto?, hay alguna ulceración o alguna erosión que lleguen más profundas. Independiente que se vean como del mismo color, porque acá, de acá al menos se ve como del mismo color. No, pues estas son más rojas, ¿verdad? Y tienen el núcleo más chico. Ah, ¿Ya? Porque el núcleo se está arrugando en la apoptosis. Y si lo veo con aumento mayor, fíjense, esta es una corte de la lengua, es el mismo caso que vimos en la macroscopía. Ahí arriba está el epitelio con todas esas características que veíamos en la última diapositiva. Aquí está el plano muscular y aquí, fíjense, hay unos brotes de esto. Y aquí se ven con aumento mayor. ¿Qué serán estos brotes? Aquí el tumor pasó para abajo. Se pasó de la membrana basal y está infiltrando los planos profundos. ¿Y podemos hacer el diagnóstico? Sí. ¿No es cierto? Sabemos que este tumor es un tumor de origen epitelial. No forma capas, pero tiene varias células que se ordenan o tratan de ordenar como un encebollado, si quieren ahí. ¿Eh? Como en cortas, ¿no? Pero además, a ver, ¿dónde se ve mejor? Aquí, los que están más cerquita. Ahí. ¿Qué tiene ahí? ¿A dónde, profe? ¿Esa? No, No veo. esa rayita. ¿Cuál es? Estas rayitas de aquí. Esa rayita. No, ¿Qué son las rayitas? Esas que ven. esa. ¿Ah? Estriación. Estípula. Los desmosomas. ¿Ah? Pero además, ¿qué tiene este tumor? ¿Qué tiene ahí? Queratina. Ese tumor produce una proteína, ¿no es cierto?, que es la proteína que normalmente producen los epitelios escamosos de revestimiento de la piel. Pero como este tumor está transformado, como este tumor está mutado, este es un epitelio de revestimiento de una mucosa que normalmente no produce queratina. Pero como está mutado, produce como una proteína normal queratina. ¿Ya? Y la queratina se queda, ¿no es cierto?, dentro del citoplasma, o pudiera incluso formar agrupaciones que se llaman perlas córneas, porque están así, ¿no es cierto?, son capas de queratina así como concéntricas que están dentro de un ovillo tumoral. Entonces, si este tumor tiene espinas, como ahí, yo puedo decir que es un carcinoma espinocelular, o epidermoide, o escamoso, son sinónimos, ¿no es cierto?, queratinizante. Y al decir que es queratinizante, estoy diciendo que el tumor en su diferenciación es al menos medianamente diferenciado. ¿Ya? Porque los tumores pueden ir desde indiferenciados, que son los que están más cercanos de la célula madre de la cual tomaron origen, o pueden ser muy diferenciados, ¿no es cierto?, que están más cerca de la célula escamosa madura. ¿Ya? Y los que están en medio son moderadamente diferenciados. Pero esta clasificación de 3 no siempre es muy buena. De repente se requiere, ¿no es cierto?, más fineza. Y hubo un autor que se llama Broders, ¿ya?, que diferenció los grados de diferenciación en 4 grados. Son los grados de Broders. ¿Ya? Y el grado 1 es el mejor diferenciado, y el grado 4 es el menos diferenciado. Pero los moderadamente diferenciados, ¿no es cierto?, los que están en medio, que se pueden ir hacia el lado de los mejor diferenciados o los peor diferenciados, lo dividen en grados 2 y 3. Para los oncólogos que tienen que evaluar el tratamiento
un antineoplásico, de acuerdo a los grados de diferenciación y el riesgo, para ver las dosis, la frecuencia con que le dan los ciclos, ¿no es cierto?, de la quimioterapéutica, poder tener más fineza en cuanto, ¿no es cierto?, al grado de diferenciación del tumor es súper importante, ¿ya? Porque mientras menos diferenciado significa que el tumor se divide más rápido. Y recuerden ustedes que la quimioterapia lo que hace es matar tumores que se están, o células que se están dividiendo. Mata células buenas y células malas, ¿ya? Pero mientras más rápido se divida, más células tumorales va a matar, ¿ya? Por lo tanto, ¿no es cierto?, los ciclos de quimioterapia se los dan más seguidos, porque, ¿no es cierto?, al matar más células, se dan dividiendo más rápido, ¿no es cierto?, el tumor tiene la posibilidad de disminuir rápidamente de tamaño porque va a matar mayor volumen, ¿ya? Entonces, tiene su impacto esto de decirle cuál es el grado de diferenciación. Y fíjense aquí, este tumor, ¿qué será esto? ¿Qué será eso si esto es lengua? Estamos acá en el plano profundo. ¿Ah? No, porque esto estamos acá en el plano profundo, como les decía. No, porque no se ve glóbulo rojo. Fíjense que los núcleos están en la periferia. Son células musculares. Significa, ¿no es cierto?, que yo le puedo decir al médico que este tumor infiltró o está infiltrando hasta el plano muscular. ¿Te fijas? Incluso le puedo decir, si esto es una biopsia incisional, le sacó un pedazo, le puedo decir el tumor llega hasta el borde quirúrgico. Por lo tanto, ¿no es cierto?, tiene que ampliar su incisión. O tiene que hacerle una microsectomía, sacarle la mitad para encima. ¿No? ¿Profe, ya eso se le denomina el niño sarcoma? No. Esto es el músculo normal que está siendo infiltrado por el tumor. ¿Ah? Vamos a ver enseguida lo que dices tú. Profe, Sí. para entender la imagen, lo blanco entonces que está en las imágenes inferiores es queratina, ¿verdad? No, rojo. Ah, no lo blanco. No, eso rojo. Esto es blanco, un artefacto. Ah, La queratina es más dura. Entonces, cuando pasa la cuchilla, arrastra la queratina y deja ese espacio blanco. Sí, se ve como jalón. ¿Ah? Como fibroso. Sí. Los tumores epiteliales, o sea, mesenquimáticos. Los tumores mesenquimáticos van a tomar su nombre, ¿no es cierto?, también utilizando OMA, pero en lugar de ser carcinoma, los malignos se llaman sarcoma. Y el nombre lo toman de la célula a la cual se originan. Hay 9 tipos diferentes de tejido conectivo. ¿Ya? Aquí aparecen 6 porque faltan diferenciar algunos. Por ejemplo, el tejido conectivo fibroso, falta diferenciar ahí el tejido conectivo denso regular e irregular. No se mencionan ahí porque los efectos del nombre se llaman igual. ¿Ya? Acá falta diferenciar el tejido linfoide, ¿no es cierto?, pero ya dice leucemia y linfoma. O sea que el tejido linfoide puede ser de los linfonodos o puede ser, ¿no es cierto?, tejido maligno de la médula hematopoyética. ¿Alguno de ustedes está en la campaña del trabajo de la médula? Ah, estaba el Diego, allá. ¿Se acuerdan que les dije la semana pasada? ¿No es cierto?, que estaba mal puesto el nombre. Porque efectivamente, ¿no es cierto?, si le llaman cáncer de la sangre, tendría que estar en la clasificación anterior, que hay que saber epitelio. Y en la sangre no hay epitelio. Entonces, aquí adquieren nombres propios, leucemia y linfoma. Bueno, los tumores entonces adquieren el nombre de acuerdo a la célula de la cual se originan. Y si son benignos, ¿no es cierto?, son OMA. Si son malignos, son sarcoma. Entonces tenemos fibroma, fibrosarcoma, lipoma, liposarcoma, condroma, y así. Los que tienen nombres propios, fíjense, aquí se agregaron otros del tejido mesenquimático, pero que son de un origen histogenético distinto, los tejidos musculares. ¿Se acuerdan ustedes que hay 2 tipos de músculo? Músculo liso y músculo estriado. ¿Ya? Y el músculo estriado puede ser esquelético o puede ser cardíaco. ¿Ya? Los tumores benignos, ¿no es cierto?, en realidad aquí, ¿no es cierto?, esta división se llaman leyo. La gente le llama mioma, esto es más frecuente el del útero, por ejemplo. Dicen mioma, ¿ya? Pero en realidad cuando dicen mioma podría ser cualquiera de los dos. ¿Ya? Entonces el nombre correcto es llamar a los miomas, ¿no es cierto?, de músculo liso, por ejemplo, los del útero, pero también aparecen en las paredes vasculares, en todos lados donde hay músculo liso, se llaman leiomiomas. Y la contrapartida maligna es el leiomyosarcoma. Y en el caso del músculo esquelético o cardíaco, el, ¿no es cierto?, prefijo que lo identifica siendo OMA, ¿no es cierto?, benigno, y sarcoma maligno es el rhabdo. ¿Ya? Si es benigno es rhabdomioma y si es maligno es rhabdomiosarcoma. Indistintamente, ¿no es cierto?, si es esquelético o es cardíaco. ¿No? Es para músculos estriados. ¿Qué significa leyo?
Chao. Y el tejido hematopoyético linfoide es la única variante de estos, porque tiene nombres propios. No hay tumores benignos, solo malignos. Están las leucemias, que son los tumores malignos de la serie blanca, ¿ya? Y están los linfomas, que son los tumores malignos de la serie, ¿no es cierto?, linfoide. ¿Ya? Tienen origen distinto, porque las leucemias se originan en la médula y se expresan en la médula y en la sangre. Y los tumores, ¿no es cierto?, malignos de origen linfoide se originan en los linfonodos o en las mucosas que tienen tejido linfonodo asociado. ¿No es cierto? ¿Han escuchado hablar del VAL? Del VAL, tejido linfoide asociado a la mucosa o a los bronquios. Y en esta categoría hay una variante intermedia que también está en los epitelios, son los tumores borderline. Los tumores borderline son aquellos que se expresan morfológicamente así como son como células en transición. Así, igual que cuando la gente transita de sexo, no sé cómo se llama, así como mujer que está en medio, a esto le pasa a los no se sabe si son benignos o malignos, porque están en medio. Morfológicamente tienen como características de maligno, pero no se diseminan ni nada. En eso se usa habitualmente, se tratan en general para efectos prácticos como si fueran malignos. Por ejemplo, un ejemplo bien frecuente es el cisto, el tumor borderline del ovario, que es un cisto adeno fibroma o ¿no es cierto?, papiloma seroso del ovario de malignidad borderline. Y se trata como si fuera un cáncer de ovario. Es decir, se le saca el fibroma, si es mucinoso se le saca la apéndice y todo donde pudieran. Porque esto es un concepto importante. Las enfermedades epiteliales no son enfermedades de una sola célula. Pueden ser enfermedades que afecten varios grupos de células, por ejemplo, del tubo digestivo, ¿no es cierto? Si el factor que induce el desarrollo de un tumor maligno de la mucosa colónica son los ácidos grasos poliinsaturados que vienen en la comida, bueno, transitan por todo el tubo digestivo, de tal manera que pueden haber varias zonas afectadas. Lo que pasa es que una habitualmente crece más rápido que otra, pero se debe explorar las zonas proximales y distales del tumor, porque pueden estar los llamados tumores sincrónicos, que aparecen, ¿no es cierto?, junto con el tumor, pero están en distintas etapas de desarrollo. E incluso, ustedes van a ver en clínica que cuando un paciente es operado de un cáncer de colon, usando ese mismo ejemplo, ¿no es cierto?, después que se opera, se saca el tumor, el paciente está obligado a tener controles colonoscópicos, ¿no es cierto?, una vez al año, porque están los tumores metacrónicos, los que aparecen, ¿no es cierto?, en el mismo epitelio en el cual se originó el tumor primario, pero en que el efecto mutagénico aparece, ¿no es cierto?, desplazado en el tiempo. Eso aparece el mismo tumor, pero después. Descansamos un rato, ¿no? Sí, por favor. Ya. Son 20 para las 5. ¿Hasta las 5? Sí. 5.